Pero también hay una tercera teoría, procesamiento de la información. Esta teoría es el sustento de la informática, de la computación, ¿no? ¿Cuál es el producto, la máxima creación de la informática? La computadora. La computadora procesa datos en función ¿de qué? De la memoria. Eso es lo que dice la teoría del procesamiento de la información. Y nosotros los psicólogos, algunos psicólogos, hemos creído que así como procesa la información la computadora, igual el ser humano también procesa de esa misma manera la información, ¿no? Por eso que esta teoría aplicada a la psicología y al aprendizaje en particular, dice que nosotros aprendemos básicamente si hacemos un buen uso de nuestra memoria, ¿no? ¿Qué hacemos cuando aprendemos? Dice esa teoría. Utilizamos técnicas en las tres fases que tiene la memoria. ¿Cuáles son estas tres fases que tiene la memoria? Ahí tenemos, ¿no? La primera etapa, registro. ¿Qué hay que hacer cuando nos ponemos a estudiar? Ahí es importante, por ejemplo, tener una información, antes de ponerse a leer, dar una revisión de los títulos, los subtítulos, tener una idea, ¿no? ¿Qué más? Destacar lo que podría ser más importante de lo secundario, ¿no? ¿Qué cosa estamos haciendo ahí? Registro, fijando la información, ¿no? Fijando la información, planteándonos objetivos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿1 hora, 2 horas? En estas 2 horas, ¿qué me tengo que aprender? ¿No? Organizar un poco la información. De ayer ya decía antes que el aprendizaje es como la digestión, cuando uno se pone a comer igualito, ¿no? Lo primero que tiene uno que hacer es organizar lo que uno se va a llevar a la boca, lo que uno va a ingerir, ¿no? ¿No? Muy bien. La segunda etapa viene a ser ya el proceso de almacenamiento. Almacenamiento significa guardar, ¿no? ¿Y cómo guardamos? Guardamos cuando esa información que tratamos de aprenderla, la convertimos a un nuevo código, a una nueva estructura, algo que nosotros lo podamos entender, ¿no? Muchos dicen, pues, cuando estudies, dilo con tus propias palabras. ¿Qué cosa estamos haciendo ahí? Estamos codificando, estamos almacenando, ¿no? No tiene mucho sentido leer por leer, ¿no? Esa información hay que traducirla, ¿no? ¿Qué más hacemos cuando codificamos, cuando almacenamos? Podemos ser, por ejemplo, hacer resúmenes, mapas conceptuales, ¿no? Algunos también señalan de una manera muy acertada de que cuando uno estudie, uno lo haga no solamente para uno mismo, ¿no? Estudia como si fueras a enseñar a otra persona, ¿no? Eso te exige un poco más, como si fueras a dar una clase, ¿no? Al estudiar de esa manera, ¿qué cosa estás haciendo? Estás almacenando la información, guardando la información. Muy bien, ¿y con eso es suficiente? ¿Con eso ya aprendimos? Esta teoría dice, no, falta la tercera etapa que tiene la memoria. Y la tercera etapa es la recuperación. ¿Qué significa la recuperación? Significa que esa información que ya el alumno la tiene guardada en su mente, ¿no? Hay que sacarla y utilizarla, ¿no? Poner a prueba tus conocimientos, hacerte preguntas, por ejemplo, ¿no? Responder a ejercicios, ¿no? Generalmente, algunos alumnos solamente se dedican a hacer registro y almacenamiento y muy pocos a hacer recuperación. Y generalmente ese tipo de alumnos son los alumnos de último momento, de último minuto, ¿no? Esos que se ponen a estudiar a última hora. Esos alumnos, por ejemplo, solamente hacen registro y almacenamiento y ya no tienen tiempo para hacer recuperación, porque en horas es el examen. Un buen alumno se plantea un tiempo para hacer recuperación antes de entrar al examen, ¿no? Y con esa práctica se consolida el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que señala, pues, la teoría del procesamiento de la información, ¿no?
Muy bien. Miren, alumnos, hasta ahorita hemos revisado, ¿no?, el aprendizaje conductual. En estos momentos acabamos de revisar el aprendizaje cognitivo, ¿no? Pero también hay otro modelo. ¿Cuál es ese otro modelo? Es el modelo denominado aprendizaje observacional, ¿no?, planteado por este psicólogo norteamericano Albert Bandura, ¿no? Él encontró que las personas no solamente aprenden por condicionamiento clásico, las personas no solamente aprenden por refuerzos, las personas no solamente aprenden por lo que piensan, las personas aprenden también, y con mayor razón los niños, aprenden según un modelo, ¿no?, según un modelo, ¿no? Ahí tenemos pues ejemplos, ¿no?, de cómo los niños imitan lo que ven en la televisión, ¿no? Tenemos el caso de las modas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al aprendizaje observacional, Albert Bandura también lo denominó de varias maneras. Le llamó aprendizaje vicario, porque aprendemos a través de la experiencia de otra persona, ¿no? Cuando el alumno le dice a otro alumno que de repente, quizás ya ingresó, ¿tú cómo ingresaste? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué estrategias utilizaste? ¿No? Entonces, cuando toma las experiencias de otra persona, se está produciendo un aprendizaje observacional, vicario, imitativo también se le llama, o aprendizaje social, ¿no? Tiene varias denominaciones. Entonces, en ese sentido es importante la presencia de un modelo, ¿no?, que haya un modelo que se quiera imitar, ¿no? Ahora, este modelo de aprendizaje tiene dos etapas. La primera, la etapa de la observación, y la segunda, la etapa de la ejecución, ¿no? La primera etapa de observación consiste en mirar al modelo. Por ejemplo, a veces uno admira de repente algún personaje, ¿no?, de la literatura mundial, de la religión, del deporte, del espectáculo, de la ciencia, ¿no? Y uno busca cuáles son esas características más importantes que uno va valorando: la honestidad, el coraje de repente, la inteligencia, ¿no? Uno comienza a observar esas características primero. La segunda etapa vendría a ser la etapa de la ejecución, ¿no? Y ya una vez que uno ha observado y ha identificado, seleccionado algunas características morales, actitudinales, virtudes, uno las pone en ejecución, ¿no? Y allí, en la etapa de la ejecución, es importante también, para que se dé el aprendizaje, un concepto que es clave. ¿Cuál es? La retroalimentación. ¿Qué cosa es la retroalimentación? Es la información que recibimos y que nos permite apreciar si nos estamos acercando al modelo o nos estamos alejando del modelo, ¿no? Eso también se le conoce como biofeedback o retroalimentación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, alumnos, ¿quién le da a ustedes retroalimentación si se están acercando a la meta, ¿no?, o están un poquito lejos de la meta? En su caso, la instancia que le da retroalimentación viene a ser los exámenes. Por eso es muy importante someterse a exámenes, ¿no? Ese le da información de cómo está su comprensión, cómo está avanzando, su rendimiento, y si se están acercando o no a la meta, ¿no? Entonces, a eso se llamó retroalimentación, ¿no? Muy bien, ahora, como el aprendizaje cognitivo tiene que ver con el aprendizaje académico, básicamente ese es su medio del aprendizaje cognitivo, y ustedes son alumnos que están procesando información, es importante que ustedes tomen conciencia de las formas como tienen que aprender, cómo tienen que estudiar, ¿no? Porque seguramente nadie les ha informado a ustedes cómo estudiar. Cuando estaba en la secundaria, era en base a la experiencia personal, ¿no?
Y también, estando en la secundaria, la información que ustedes recibían era poca. Ahora, en esta etapa de preparación y acá en la pre, ustedes tienen mayor exigencia, tienen mayor información que procesar. Entonces, ustedes requieren lo más pronto posible ser conscientes de qué estrategias son más efectivas para estudiar, ¿no? Y comenzar a asumirlas.